Hoy os explicaremos un poco sobre el árbol que tenéis justo delante. Su nombre es mandarino y Citrus reticulata es su nombre científico. Antes de empezar, deciros que tiene toda la información detallada abajo del vídeo. Ahora sí, que sí empezamos con la información. Es un árbol que tiene 2 a 4 metros de altura y su hoja es perenne. Su clasificación taxonómica es la siguiente. Forma parte del reino Plantae. Su superreino es Eucariota. Es del orden Sapindales. Su género se dice Citrus, por último es de la tribu Citrae. Son plantas muy delicadas que necesitan un clima caliente o templado, húmedo y sobre todo constante a lo largo del año. El mandarino soporta más el frío que no el limonero. En general, no puede estar a temperaturas bajo cero, tampoco temperaturas muy altas. Les encontramos a una altitud moderada. Los condicionamientos que presentan los cítricos en cuanto a las características del suelo son que necesitan tierras ligeras y frescas, de buena fertilidad, fondas y permeables. Si lo que queremos es plantar algún ejemplar en nuestro huerto o jardín y el terreno no se ajusta a las características requeridas, se puede mejorar con materia orgánica, cuando preparamos los agujeros en el suelo para la plantación. El fruto del mandarino, que es la mandarina, tiene unas propiedades medicinales y nutritivas. Tiene un poder energético de 37 a 46% de energía. Es un fruto pobre con líquidos pero ricos con proteínas A, B y C. Su origen es de Asia.